Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy, 24 de febrero de 2021, estamos en nuestra sesión número 10 de nuestro curso Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio, Salidas a la Crisis Económica en Bolivia. Como todos los miércoles, hemos estado orientando el curso para tratar exclusivamente el tema del fracking, ¿no? Como también los lunes analizamos la problemática respecto al litio. Esta es nuestra sesión número 10, es la última sesión de nuestro curso. Estamos cerrando el curso y la próxima semana tenemos los paneles que al final de la sesión de hoy voy a hacer los anuncios respectivos para que conozcamos los detalles y algunas características de los paneles, ¿no? Tenemos el grato honor de contar hoy día con la presencia de Roberto Chandio. Él es argentino, nos acompaña desde Texas. Él va a hacer una presentación respecto que se titula La energía global, el fracking y la transición energética. Roberto es licenciado en Geografía de la Universidad de North Texas, en Denton, Estados Unidos. Trabajó como ingeniero de campo en Hughes Service Company en Argentina, 19 años en la industria del petróleo, realizando tareas y diferentes actividades en los procesos hidrocarburíferos, 25 años en la industria de la aviación a partir de elaboración y dirección de proyectos de computación relacionados a operaciones de vuelo, y tiene varias actividades en defensa de la salud y el medio ambiente, varios aportes de investigación respecto al impacto ambiental de proyectos extractivistas como la extracción de hidrocarburos no convencionales, investigación respecto a métodos, tecnologías para la extracción del gas de carbón por medio de combustión subterránea, de carbón y de gas de manto de carbón, métodos y tecnología usados para la extracción y procesamiento de uranio. Es coautor del libro 20 mitos y realidades del fracking, el cual ayuda a interpretar los impactos de la fractura hidráulica, considerando aspectos técnicos, sociales, legales y ambientales, y tiene una amplia trayectoria y participación en seminarios, debates, charlas informativas respecto al riesgo de estas actividades en varios países como Argentina, Uruguay, Chile, México, Colombia, Estados Unidos. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos, Roberto, de que nos acompañe en el curso. Es un proceso que hemos encarado desde el CEDIP con la finalidad de poder contar con una mayor cantidad de elementos y puntos de vista y que nos ayuden a entender respecto a estas problemáticas que van a estar en nuestros países, ¿no? Entonces, con esas palabras, Roberto, reiterar el agradecimiento, reiterar el saludo a todas las personas y cederte la palabra para que puedas realizar tu presentación. Como todos ustedes saben, las preguntas y respuestas, por favor, en el apartado del Zoom, dedicado exclusivamente para que se hagan las preguntas. Y a los 50 minutos yo voy a interrumpir para señalar un poquito la cantidad de tiempo que nos quedaría para concluir y después proceder a esta intercambio, a este diálogo que vamos a tener después con Roberto. Entonces, bienvenido Roberto, muchas gracias. Estamos escuchando atentos. Bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. No sé si me escuchan bien. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me escuchan bien. Yo voy a hablar sobre temas de energía global, fracking y transición energética. Son temas bastante largos, bastante complejos, que requieren una charla de muchas horas. Yo voy a tener que comprimir toda esta presentación en el espacio asignado, pero cualquier pregunta me pueden mandar directamente. Acá está mi dirección de email. Y al final de la presentación incluyo una lista de referencias bibliográficas que pueden usar para seguir profundizando sobre estos temas. Los temas a tratar van a ser la energía global, los límites de la energía global que tenemos hoy en día, las alternativas consideradas, enfocándonos en fractura hidráulica y represas hidroeléctricas.
la transición energética, poniendo énfasis en la magnitud del desafío, los límites biofísicos, el problema de la superpoblación y las opciones, incluyendo una disminución del crecimiento poblacional y una disminución drástica del consumo. La situación energética mundial es realmente bastante delicada. En este momento el mundo consume un 84% de combustibles fósiles, 4% de energía nuclear y un 11% de renovables. Estas incluyen hidroeléctricas, paneles solares, molinos de vientos y el consumo de biomasa o biocombustibles. La energía eólica y solar es cerca del 1% de toda la energía consumida. Es decir, que la contribución de estos métodos es realmente muy pequeña todavía, pese a todo el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 30, 40 años. Sin embargo, el aumento de la contribución de energías renovables es superado ampliamente por la demanda debida al incremento poblacional y al incremento relacionado del consumo. Es decir, que estamos peleando una carrera que es muy difícil en este momento. Este gráfico nos muestra los mismos datos anteriores en una forma gráfica como tabla o en una forma gráfica, y como podemos ver acá en la izquierda, en el lado derecho, vemos que la contribución de las energías renovables es muy pequeña en comparación con la magnitud de las otras energías que nosotros queremos reemplazar en este momento. Esto nos pone en un problema bastante serio porque el mundo, hay que recordarlo, ha hecho un esfuerzo bastante considerable para migrar, salirnos del consumo de energías fósiles. Este otro gráfico nos muestra la producción mundial de petróleo en este momento. La producción de petróleo convencional es la mayor parte de todo lo que se produce hoy en día. Y lo que es notable en este gráfico es notar que a partir de 2005 se llegó al pico máximo de producción y a partir de ahí comenzó una declinación lenta pero continuada, que solamente se compuso parcialmente con la puesta en producción de los yacimientos de Irak. Esto nos abre la puerta a varios interrogantes, porque el tema es cómo vamos a reemplazar este petróleo a medida que siga declinando en un momento en que la población del mundo sigue creciendo y la demanda sigue creciendo. Como vemos, los petróleos no convencionales, el shale oil, no es suficiente, o lo que se produce no es suficiente como para pensar en esto como sustituto al petróleo convencional, y entre paréntesis, este tipo de petróleo también está declinando, lo cual nos obliga a analizar seriamente el problema y pensar qué es lo que tenemos delante nuestro. Pensemos en esta situación. Por cada 4 o 5 metros cúbicos que se consumen, se repone 1 metro cúbico a las reservas. Es decir, del tremendo, inmenso barril de petróleo que hay bajo tierra, nosotros estamos sacando más de lo que ponemos en forma de reservas. Esto, por supuesto, lleva a que explica la declinación que han tenido estos yacimientos. El planeta alberga una cantidad increíble, muy grande de petróleo y de gas bajo tierra. Esto es indudable, se conoce esto. Sin embargo, estos hidrocarburos están en condiciones cada vez más difíciles y caras de extraer. Y no solo eso, sino en condiciones que energéticamente rinden mucho menos que el petróleo convencional. Esto se llama la tasa de retorno energético, que nos dice qué cantidad de energía podemos producir nosotros por cada unidad de energía que invertimos en extraerlo. En estos momentos tenemos formas energéticas como los biodiesels, que tienen una tasa de retorno energético de 1 o 0. Es decir, que estamos invirtiendo mucha energía para extraer, para producirlos, cuando en realidad esos combustibles no nos brindan nada más que lo que nosotros entregamos, le aplicamos para producirla. Para producir estas energías, hoy en día se usan métodos extremos, como la fractura hidráulica, la explotación en aguas profundas, o como el presal de Brasil, por ejemplo, lo cual, cada cual con sus problemas económicos, sociales y energéticos.
Tengo que apagar esta otra computadora, discúlpenme. Esto nos lleva a investigar un poquitito sobre lo que es la fractura hidráulica. La fractura hidráulica es el método que se usa para poder extraer petróleo de la roca madre o la roca generadora, dado que es una roca que es muy compacta, que tiene una permeabilidad bajísima o casi nula. Este tema de la fractura hidráulica fue muy bien cubierto en las presentaciones anteriores, pero yo quiero poner énfasis en algunos aspectos que son preocupantes. Cuando uno hace una fractura hidráulica, se inyecta agua y arena y productos químicos a presión dentro de la roca generadora para poder romperla como si fuera un cristal y permitir que el gas o el petróleo puedan fluir hacia dentro del pozo y recuperarlo en superficie. Y este es precisamente el talón de Aquiles de este método. En un yacimiento convencional, como los yacimientos comunes, ¿no es cierto?, toda la formación petrolífera contribuye a empujar el petróleo o el gas hacia dentro del pozo. Mientras que en un yacimiento no convencional, el único petróleo o gas que puede fluir es el que está en la línea de las fracturas. El que está a medio metro o 1 metro de distancia no puede fluir, precisamente porque la roca es impermeable. Como consecuencia, estos yacimientos se desinflan muy rápido. La presión del yacimiento se agota rápidamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bakersfield, que queda en el norte de Estados Unidos, y vemos que al cabo de un primer año pierde un 60, 70, 80% de su productividad, en otro segundo año otro 60%, en otro tercer año otro tanto, y al cabo de 3, 4 años quedan con una productividad marginal. Por ejemplo, tenemos el caso de Eagle Ford, que al cabo de 4 años produce alrededor de 15, 20 barriles, ¿no es cierto?, que serían 4 metros cúbicos, una cosa así. Es decir, una producción que apenas paga mantener el pozo en operación. Como consecuencia, las compañías se ven obligadas a perforar continuamente para mantener su cuota de producción. Tenemos el caso, como ejemplo, el caso de Barnett Shale, que es un yacimiento gasífero en el norte de Texas, la parte central norte de Texas, cerca de entre Dallas y Fort Worth. Este yacimiento comenzó a explotarse en forma masiva alrededor del año 2002-2003, llegó a su pico en 10 años, en el 2012, y a partir de ahí comenzó su declinación final. En este momento produce menos de un 50% de lo que producía en sus momentos de gloria. Como consecuencia, ya no se perfora más. La máxima cantidad de permisos de perforación fue en el 2008, que se dieron 4.000 permisos de perforación. Hoy en día se perfora muy poco, hay solamente 30 y pico de permisos para perforar. Hace un par de años había un solo equipo perforando en esta zona. Es decir, se sabe que es una zona un área que después de 10 años de crecimiento se terminó, se desinfló y ya no produce más. No es 100 años de producción, tal como decía Obama o Cristina Fernández en la Argentina respecto a Vaca Muerta. Son yacimientos que tienen una vida muy corta. Un caso típico sería el de Eagle Ford en el sur de Texas, que llegó a su pico máximo en 5 o 6 años. A partir de ahí empezó su declinación. Esto presenta a las compañías con problemas crecientes e insolubles. Como tienen que hacer tantos pozos, la producción de esos pozos no alcanza a pagar la inversión hecha para hacer los pozos. Eso termina con que las compañías terminan acumulando una deuda que en este momento llega a los 342.000 millones de dólares de deuda. La producción de yacimientos poderosos como el Permian Basin del oeste de Texas no alcanza a pagar los intereses de la deuda, no el principal, sino los intereses. Esto nos habla de la magnitud del problema que se enfrentan las compañías petroleras y hace que muchas de ellas tengan que declararse en bancarrotas. Cuando se declaran en bancarrota, abandonan todo. Pozos, instalaciones de superficie, queda abandonado a los efectos de la corrosión, los daños de fondos del pozo y arriesgando problemas ambientales a futuro. Esta es una lista que nos muestra las compañías más grandes de que se declararon en bancarrota en el 2020, el año pasado. La más grande de todas fue Chesapeake, que en su momento fue la segunda compañía productora de gas de los Estados Unidos. Esto es lo que le espera a, por ejemplo, Vaca Muerta. Sabemos que en un determinado momento Vaca Muerta va a empezar a desinflarse y el Estado argentino va a quedar grabado con una deuda colosal, una deuda impagable.
La fractura hidráulica tiene muchos problemas que ya también fueron descubiertos. Yo quiero poner énfasis en un par de aspectos que son las fallas de integridad estructural de las aislaciones y los problemas del procesamiento de las aguas contaminadas que vienen del fondo del pozo. La fractura hidráulica comenzó en el 2000, 2001, 2002. Para el 2004 ya estaba trabajando a pleno en los Estados Unidos, y fue ahí cuando empezaron a manifestarse problemas serios de contaminación. Contaminación de aguas subterráneas, contaminación del aire, enfermedades desconocidas para la gente. A partir de ese momento, las compañías petroleras empujaron al Congreso de los Estados Unidos a aprobar la enmienda Halliburton, que es una enmienda con la cual se exceptúa a las compañías petroleras de toda responsabilidad respecto a la contaminación del agua o del aire. A partir de ese momento, las compañías quedaron con las manos libres para hacer lo que quisieran con sus explotaciones. Por supuesto, esto trajo consecuencias inmediatas, ¿no es cierto? Por ejemplo, National Oceanic and Atmospheric Administration es una organización estatal, investigadora estatal de Estados Unidos, que investigan, por ejemplo, la cantidad de metano en el aire, en la atmósfera, y estos notaron que la cantidad de metano aumentó hasta alrededor del año 2000 y después entró en una meseta, con lo cual había esperanza de que pudiera nivelarse o controlarse el metano que está en la atmósfera. Coincidentemente con el comienzo en serio de la fractura hidráulica en el 2005, vemos que la cantidad de metano en el aire en Estados Unidos aumenta continuamente, continúa en aumento como si no hubiera pasado nada. Y la explicación de todo esto está en la multitud de pérdidas que se producen en superficie, tanto en los pozos de gas que se perforan. En la zona de Barnett Shale, por ejemplo, tenemos 20.500 pozos perforados desde el 2001-2002 hasta ahora, en un espacio de 20 años. Todos estos pozos están expuestos a pérdidas, tanto dentro del pozo como pérdidas en superficie. Recuerden que cada pozo está conectado mediante cañerías y válvulas, uniones de todo tipo, a compresores de gas, a depuradores, a plantas bombeadoras. Son lugares que están expuestos a todo tipo de pérdidas. La zona esta del norte de Texas es una zona muy contaminada que tiene en este momento impactos muy altos en el asma infantil. Estos 20.500 pozos, por supuesto, la industria los ofrece como que si fuera la octava maravilla del mundo. Nos habla de estos pozos como pozos que están perfectamente hechos siguiendo las mejores técnicas, donde nos muestra acá abajo a la izquierda un pozo donde la cañería está perfectamente centrada, rodeado de un anillo bien grueso de cemento, lo cual da una idea de robustez, de integridad, de algo que va a durar para siempre. Nada puede estar más lejos de la verdad que esto. Todos los pozos, el 100% de ellos, tienen desviaciones, y esas desviaciones hacen que la cañería, el casing o cañería de intubación, quede recostada contra una pared o la otra del pozo. Como consecuencia, la cementación, que se supone que debe proteger contra pérdidas, esa cementación queda de una parte de la cañería, pero del otro lado no queda nada. Donde no hay nada de cementación, se da lugar a corrosión de las cañerías y pérdidas de gases que vienen desde el fondo del pozo, o pérdidas que migran hacia adentro o hacia afuera de las cañerías. Para darles un ejemplo, un pozo exploratorio típicamente tiene desviaciones de hasta 3 grados. Si ese pozo tuviera una desviación de medio grado solamente, al cabo de 100 metros de perforación, el trépano o broca, lo que hace la perforación del pozo, estaría a 87 centímetros con respecto a la vertical, ¿no es cierto? Solamente con medio grado. No hablemos de 3 grados. Y yo personalmente he medido desviaciones de 3 grados en pozos exploratorios. Una vez que termina la etapa de exploración, cuando se empieza a hacer la perforación masiva, como esos 20.000 pozos de Texas, ya no se mide más la verticalidad. Eso no le preocupa a nadie. Lo único que le preocupa al operador es terminar el pozo lo antes posible para pasar a perforar el próximo pozo. La otra preocupación que tienen es que el pozo no quede tan desviado que se le atrape la herramienta adentro del pozo. Esa es la otra gran preocupación que tienen, porque eso los demora, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la verticalidad o a la calidad final de la perforación, eso no entra en los cálculos de las compañías. Este es un ejemplo donde yo muestro un casing. Esto está hecho en escala real, 1 en 1. Tenemos una cañería de 5,5,
metida dentro de un pozo perforado con un trépano de 6/3/8. Como pueden ver, el anillo de cemento que queda alrededor de la cañería es muy finito. No es ese cemento robusto que dicen las compañías, sino que en este caso, cuando se usa esta combinación de trépano y cañería, nos da un espesor de cemento de 11,1 milímetros. 11 milímetros. Esto es todo el cemento que tiene alrededor del pozo, asumiendo que la cañería quede perfectamente centrada, lo cual nunca es el caso. En general, tal como explicaba antes, las cañerías quedan recostadas. Es decir, que por diseño, de acuerdo al diseño que hacen las compañías, esto es lo mejor que podemos esperar en un pozo petrolero. Acá pongo unos cuantos ejemplos. Este es el ejemplo que mencionaba anteriormente. Usando herramientas especiales para corregir la verticalidad, lo más que puede esperarse al cabo de 10 metros de perforación son 31 milímetros de desviación, usando herramientas especiales. Y uno dice, bueno, si siempre están desviados, ¿cuál sería la desviación máxima que todavía me permitiría tener algo de cemento alrededor de la cañería? Y vemos que si perforamos con la combinación anterior, cañería de 5,5, con trépano de 6/3/8, la desviación máxima que podríamos tener es de 3 minutos de grado. No 3 grados, sino 3 minutos de grado. Mientras que esta herramienta, la que usan las compañías perforadoras, a lo máximo que puede darnos es 0,18 grados, que son 10 minutos, 10, 11 minutos de grado. Es decir, que en ningún caso las compañías pueden garantizar la construcción de un pozo perfectamente vertical. El otro problema que nos preocupa es el de las aguas de formación. Como ustedes saben, se inyecta mucha agua para hacer el fracking. El agua que vuelve a la superficie es, por un lado, después de hacer la fractura hidráulica, es el agua que se usó para hacer el fracking, más agua de formación. Agua de formación es agua que estuvo atrapada junto con el petróleo durante millones de años bajo tierra y que cuando uno hace la fractura vuelve a la superficie. Esa agua de formación tiene un problema muy grave que es que tiene una composición química variable, una salinidad creciente con el tiempo, lo cual contribuye al arrastre hacia la superficie de elementos radioactivos, como el radio 226, el radio 222, el radio 226, perdón, o 228. Si uno quisiera tratar el agua esa en superficie, como tiene una composición variable, es un proceso que es muy caro. Si uno quisiera potabilizarla nuevamente, harían falta por lo menos 6 procedimientos distintos, lo cual aumentaría el costo del tratamiento del agua hasta $12 por barril, que serán unos $72 por metro cúbico, lo cual haría el agua extremadamente cara. Es un proceso realmente prohibitivo. Entonces la alternativa que le queda a las compañías es bombearla bajo pozo en un pozo sumidero, donde la inyectan para sacársela de encima, usar el agua para otra fractura, que es lo que siempre dicen que siempre hacen, o tirarla en superficie y dejar que el sol se encargue de evaporarla. Sin embargo, hay problemas. Por ejemplo, en Texas ya no se puede, en el oeste de Texas ya no se puede inyectar más agua, han llegado a la capacidad máxima de las formaciones. Cualquier nueva inyección que se produzca a partir de ahora va a producir movimientos sísmicos. El otro problema que tiene la inyección de agua bajo tierra, que afecta tanto el reuso del agua para nuevas fracturas como la inyección en pozos sumideros, es que no todas las aguas son compatibles de un pozo a otro. En un pozo uno no puede inyectar cualquier agua. Las aguas tienen que ser compatibles porque si no se produce lo que se llama hinchamiento de arcillas. Cuando se produce el hinchamiento de arcillas, se reduce drásticamente la permeabilidad de las formaciones e impide que pueda fluir el petróleo o que se pueda inyectar el agua dentro de una formación sumidero, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad de participar en una reunión en Midland, en Texas, en el oeste de Texas, en el 2019, en la cual las compañías que participaban, Apache, Chesapeake, esta que ahora se declaró en bancarrota, reconocían que ellos no saben la composición química del agua que llega a la superficie. Sin embargo, ellos la consideran como un agua que es inocua y que la pueden volver a reusar. Incluso llegaron al extremo de pedirle ayuda a la academia, a las universidades y al gobierno para que los ayude a identificar la composición del agua. Este es el método que las compañías están implementando en este momento en Vaca Muerta, en Argentina, que quieren implementar en Bolivia, en Colombia y en otros lados. Como legado ambiental de la fractura hidráulica,
el análisis costo-beneficios no incluye recomposición ambiental. Ninguna compañía se hace cargo de lo que pase el día que termine la explotación. Como consecuencia, en este momento en Estados Unidos, que ya han hecho más de 130.000 pozos desde que comenzó la fractura hidráulica moderna, quedan 130.000 pozos abandonados, improductivos, donde no se hace el procedimiento de abandono con los tapones correspondientes y que quedan expuestos a emisiones de gases y contaminación de acuíferos a perpetuidad. Y pasamos al otro tema que nos preocupa, que es la transición energética. La transición energética es un drama para nosotros. Nosotros todos sabemos que tenemos que emigrar, salirnos del uso de la combustión de combustibles fósiles, pero no tenemos clara hacia dónde queremos ir. Tenemos una idea confusa, sabiendo de que hay cierto tipo de energías, como la que producen los molinos o los paneles solares, que no producen dióxido de carbono, pero no queda claro los problemas, las limitaciones que se presentan con este tipo de energía. Y sobre eso vamos a charlar un poco. Los temas a tratar va a ser la magnitud del desafío, la discusión sobre las represas hidroeléctricas que se ven como potencial solución al problema de electricidad, los límites que tienen las energías renovables, problemas para el transporte y algunos problemas de fondo, como ser el crecimiento exponencial y el cambio climático. No incluí en esta presentación, por tema de tiempo, el problema de la creación de la producción de alimentos sin tener combustibles fósiles. Hay que tener en cuenta que hoy en día la agricultura se puede interpretar como el proceso de conversión de combustibles fósiles en alimentos. La agricultura en general es extremadamente dependiente de los combustibles fósiles y ninguna de las soluciones que se ven hasta ahora para una transición energética proveen soluciones apropiadas para la agricultura. Pero de cualquier manera este tema no lo vamos a tratar, nos vamos a concentrar en otros temas. Antes que nada tenemos que pensar qué significa una transición energética. ¿Es reemplazar el uso de todos los combustibles fósiles? ¿Es la sustitución paulatina de algunos de ellos? Exactamente qué pretendemos cuando hablamos de una transición energética? Para poder hacerlo tenemos que entender cuáles son las ventajas y sobre todo las limitaciones que tienen estos nuevos sistemas. Comienzo con este gráfico, esta tabla. Esta tabla representa un trabajo que hicieron Jacobson y De Lucchi en el 2009. Ellos dijeron, si quisiéramos tener un 100% de energías renovables para el 2030, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Es técnicamente posible? Y ellos dijeron, sí, es posible si instalamos este tipo de equipamientos. Esta teoría de Jacobson y De Lucchi fue muy criticada por muchos aspectos, pero nos da una idea de la magnitud del desafío que tenemos delante nuestro. Ellos dicen, bueno, podemos usar energía proveniente del agua, del viento o energía solar. Por ejemplo, podemos llegar a este 100% de renovables si instalamos 490.000 turbinas mareomotrices, 5.350 plantas geotermales, 900 plantas hidroeléctricas, y así siguiendo, 3.800 molinos de viento, 1.700 millones de paneles solares, es decir, cantidades muy grandes de equipamiento que de alguna manera van a tener que ser instalados. Estos son las potencias sugeridas por ellos para poder cumplir con estos objetivos. Y esta última columna nos dice de todo lo que se haría falta, qué es lo que tenemos instalado actualmente. Y vemos que, salvo las plantas hidroeléctricas que tenemos instaladas un 70%, lo demás está en un 2% o menos, 1% o menos. Es decir, que pese al esfuerzo continuado, la concientización de la humanidad sobre los problemas de los combustibles fósiles, el esfuerzo no ha hecho más que llegar a un pequeño nivel muy inferior para suplir a los combustibles fósiles. El caso de las plantas hidroeléctricas es preocupante. Como dice esta tabla, si ponemos el 70%, o si tenemos instaladas 900 plantas de 1.300 megawatts, que son instalaciones grandes, considerables, tengan en cuenta que, por ejemplo, Hidroituango en Colombia está programada para 2.800, creo. Salto Grande está programada para otros 2.000 megawatts. Harían falta 900 plantas, de las cuales tenemos 70%, harían falta 270 represas más.
El problema grave que hay es que ya no hay ríos donde se puedan instalar este tipo de represas. Ya todos los ríos del mundo ya están represados. Los que quedan tienen capacidades marginales. Estas plantas hidroeléctricas comenzaron a instalarse en el 1878. A partir de ahí hubo una experiencia equivalente a la experiencia que hay con la producción de petróleo, 130, 140 años de experiencia, lo cual permite entender muy bien cómo funcionan, las limitaciones que tienen, los beneficios que producen. Y las limitaciones que tienen son muy grandes, son muy severas. Tienen impactos ambientales, ocupan grandes espacios, requieren una altísima inversión inicial. La eficiencia depende del régimen de lluvias. Por ejemplo, un ejemplo que es realmente terrible, la deforestación que se está haciendo en el Amazonas, hace que se estima que la falta de lluvia, el cambio de régimen de lluvias que se va a producir como consecuencia de la deforestación, la capacidad de producir energía de las represas de Brasil se va a disminuir en un 40%. Es decir, que el régimen de lluvias es un factor muy importante. Las líneas de transmisión son muy costosas, son muy complejas. Hay que recordar que normalmente las represas no se hacen donde está el consumo industrial. La represa se hace donde está un río, un salto de agua que se puede aprovechar. Y de ahí hay que llevarla usando líneas de alta tensión a donde estén las plantas de consumo, teniendo en cuenta que tanto el aluminio como cobre son elementos que están desapareciendo de a poco y que requieren una gran cantidad de energía para su producción. En cuanto al medio ambiente, afectan a la migración de peces, a la flora y la fauna. En fin, tienen una serie de problemas, riesgos sísmicos, por ejemplo. Estoy pensando en la represa de Hidroituango, en Colombia, una represa muy grande, de como 2.000 megawatts que se instaló en contra de la opinión pública, en contra de los estudios universitarios que se habían hecho, y estudios independientes, que informaban de la existencia de fallas geológicas por debajo de la represa. En contra de toda la oposición se instaló esta planta, sin tener en cuenta que está en una zona sísmica por excelencia, y donde cualquier sismo va a ocasionar problemas en esas fallas geológicas que pueden afectar las instalaciones de superficie. En fin, estas plantas, si bien no producen dióxido de carbono en el momento de la generación de la energía eléctrica, producen dióxido de carbono y metano en cantidades increíbles una vez que está hecha la represa y comienza la inundación de las áreas cultivadas y cubiertas por la represa. En fin, son una serie de problemas que son todos muy conocidos, muy analizados en todo el mundo, y que deberían tenerse en cuenta antes de pensar siquiera en proyectos de esta naturaleza. Las energías alternativas en general tienen problemas. La energía alternativa, me refiero específicamente a la energía eólica y la energía solar. Las reservas de elementos y minerales necesarios para su fabricación e instalación están declinando. Ahora les voy a mostrar una tabla donde muestran la capacidad que tenemos de proveer ciertos elementos críticos para estos equipamientos. La cantidad masiva de paneles y molinos están basadas en combustibles fósiles. Digamos, es muy difícil hacer todos los procesos de minería, la fabricación, el transporte y la instalación sin combustibles fósiles. Es decir, que tenemos que pensar en que los combustibles fósiles van a tener que seguir produciéndose para poder instalar siquiera, pensarse en instalar este tipo de instalaciones. Hay ciertos elementos críticos que no se pueden reciclar. No hay solución para el transporte pesado y de larga distancia, como tampoco para la producción de alimentos, tal como decía antes. Y estos sistemas tienen problemas de intermitencia que fuerzan a mantener las plantas termoeléctricas y nucleares actuales para casos de emergencia. Estos problemas de intermitencia hasta ahora no han sido resueltos. Les cuento, por ejemplo, el caso de las represas de agua o los saltos de agua que se usan para acumular agua durante la producción de energía y usarla después cuando se paran los molinos de viento. Cuando se reusa el agua esta, se produce una pérdida de hasta un 20% de la energía acumulada. Si nosotros pensamos que en un futuro el mundo no va a tener otra forma de energía que la de las energías renovables, no podemos permitirlo el flujo
de desperdiciar un 20% de energía en una caída de agua. Los elementos críticos para la energía renovables, hay algunos elementos, por ejemplo, el indio, que uno puede ver que siguiendo el ritmo de consumo, de producción actual, las reservas alcanzarían para unos 20 años, no más de eso. Y hay otros elementos como el neodimio, el níquel, hay varios elementos de esta tabla que están agotándose rápidamente, que tienen un horizonte de producción de agotamiento de reservas de 20 a 40 años, asumiendo un consumo como el actual, que si nosotros queremos migrar a energías alternativas, por supuesto ese consumo va a aumentar y va a reducir más rápido la cantidad de reservas. Es decir, pensar en energías alternativas implica pensar en soluciones a corto plazo o mediano plazo, digamos, pero no soluciones definitivas. Otro problema que tenemos es la cantidad de energía que tenemos que producir usando paneles solares o molinos de viento. En este gráfico lo que nosotros vemos es la línea amarilla acá en el fondo, es la producción actual de energía solar con paneles solares. La línea roja, la cantidad de energía eléctrica que se produce, la demanda de energía eléctrica. Y la línea azul muestra solamente los últimos 2 años de la producción del consumo de energía no renovable, petróleo, gas, carbón. Como podemos ver, la energía solar está muy lejos de suplir lo que necesitaríamos para reemplazar el consumo de energía eléctrica actual o para reemplazar todo el consumo de energía no renovable que se usa actualmente. Esto nos lleva al problema de la transición en el transporte. La transición en el transporte es otro problema. Uno cuando piensa en usar baterías, por ejemplo, de autos eléctricos, uno piensa en los autos, pero no piensa en el transporte pesado, que es otro aspecto del transporte que hay que considerarlo. Y vamos a charlar un poquitito sobre esto. En este momento en el mundo se estiman unos 1.200 millones de autos y camionetas, autos individuales, 1.200 millones. Si nosotros quisiéramos reemplazar esos 1.200 millones de autos con una energía verde, la manera más fácil sería de pensar en usar un combustible líquido o gaseoso que pudiera instalarse fácilmente sin hacer cambios mayores en los motores de estos vehículos. ¿No es cierto? Es decir, uno puede pensar en usar biocombustible, gas natural y combustibles líquidos producidos a partir del carbón o gas natural. Pero los biocombustibles tienen varios problemas. Una baja densidad energética, requieren grandes áreas para cultivarlos, lo cual compite con la producción actual de alimentos. Se produce un agotamiento masivo del suelo y tiene una tasa de retorno muy baja o nula. En este momento el biodiesel anda uno con uno con el petróleo. Necesitamos 1 metro cúbico de petróleo para producir 1 metro cúbico de biodiesel. Por lo tanto, ¿dónde está la ganancia? ¿No es cierto? El gas comprimido tampoco, que genera mucho dióxido de carbono, nos expone a pérdidas de metano en todo el sistema. Y la producción de líquidos a partir del carbón o del gas no solo tiene altas emisiones de dióxido de carbono, sino que consume mucha energía y contamina mucha agua para producirlos. Es decir, que tampoco son soluciones ideales, digamos. Otras alternativas podrían ser vehículos eléctricos o híbridos que requerirían cambios costosos en los vehículos y en las infraestructuras de carga. Imagínense, en este momento tenemos estaciones de servicio para alimentar toda la flota de vehículos por todo el mundo están, ¿no es cierto? Habría que reemplazar eso por instalaciones de carga de electricidad y habría que generar la electricidad necesaria para proveer esa carga, ¿no es cierto? El transporte público, como ser el de los trenes, requieren cambios tienen un muy buen potencial, pero requieren cambios masivos en el comportamiento de las personas. Uno tiene que pensar en olvidarse del auto personal para usar un vehículo masivo, que no siempre un sistema masivo, lo cual muchas veces no es posible, sobre todo en zonas montañosas. Es un cambio bastante complejo, ¿no es cierto? No solo eso, sino que pensar en transportes públicos masivos requieren grandes inversiones en infraestructura, ¿no? Las celdas de hidrógeno todavía tienen un potencial incierto, el rendimiento energético de estas celdas es muy bajo, anda alrededor del 23 a 27%,
Y está un proyecto tomado por los pelos que es la metanización, la creación de metano de forma artificial, a partir del dióxido de carbono y del hidrógeno, un método que no solo consume mucha energía, sino que nos garantiza una contaminación con metano y con dióxido de carbono a partir de su implementación. Y nos queda por fin los vehículos eléctricos a batería. Los vehículos a batería evidentemente son una gran solución en el sentido de que ahorran la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Esto es innegable. Pero si uno analiza el ciclo de vida completo, desde que comienza la minería, el procesamiento de los minerales, transporte, fabricación, uso, la generación de energía para recargar las baterías, las diferencias entre los vehículos eléctricos y los vehículos a gasolina son realmente pequeñas. La Agencia del Medio Ambiente Europea analiza que en términos de emisiones totales de gases de efecto invernadero, los vehículos eléctricos tienen un 20% menor de impacto que los vehículos eléctricos, que los vehículos a gasolina, perdón. Es decir, no es un cambio radical. El hecho de que sea un vehículo eléctrico no significa que vamos a dejar de contaminar. Analizando el ciclo de vida completo, la contaminación es muy grande. El impacto en el agua y en la toxicidad del suelo es el doble de la fabricación y el uso de los vehículos que usan combustibles líquidos. Esto es un tema serio, un tema para pensarlo, porque pensar en vehículos eléctricos como solución a la contaminación no es tan cierto. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse primero. Y finalmente el problema para el transporte pesado. Es más compleja, digamos, las baterías no pueden almacenar tanta energía como se necesita para mover un camión pesado y mantener esa capacidad a través de varios ciclos de carga y descarga. Las baterías pierden poco a poco su capacidad de acumulación. Como ejemplos les doy el caso del camión MAN, hecho en Alemania, el MAN E-Truck. Tiene un rango máximo de 200 kilómetros y pesa cerca de 15 toneladas. Es decir, es un camión considerablemente pesado, esto sin tener en cuenta la carga que se le quiera poner, ¿no es cierto? Y máximo 200 kilómetros. Significa que después de 200 kilómetros hay que recargar las baterías o hay que sacarlas y poner otras baterías cargadas. Si se quisiera darle una mayor autonomía, 800 kilómetros, como para poder competir de alguna manera con los camiones diésel actuales, harían falta baterías tan pesadas que excederían el peso máximo de las carreteras actuales. Y esto sin considerar la carga, nuevamente. Es decir, pese a las mejoras tecnológicas, las baterías futuras tendrán una densidad energética que es cuestionable, que no será suficiente para transportar cargas pesadas. Y esto involucra camiones, trenes, barcos y aviones, ¿no es cierto? De hecho, el orden, la diferencia, el límite práctico es de un orden de magnitud por debajo de la densidad energética del petróleo. Es decir, las baterías nos ofrecen una capacidad de carga de hasta 10 veces menos que el petróleo. Otro tema que es importante, una migración a energías alternativas, esto produce electricidad, no produce combustibles, produce solamente electricidad. Esta electricidad no sirve todavía, no se ha demostrado que puede utilizarse para la fabricación o en procesos industriales de consumo intensivo de energía, como ser la fabricación de fertilizantes nitrogenados, acero, cemento, aluminio, etc. Estos son temas que todavía la industria o la ciencia no ha aportado ningún tipo de solución. Estos procesos, por ejemplo, la fabricación del cemento, requiere una temperatura continua a lo largo de toda la tolva de fabricación. Si se para el viento o se oculta el sol en ese momento, todo el cemento que estaba en proceso de fabricación se pierde, hay que tirarlo. Lo mismo con el aluminio, lo mismo con el acero. Son procesos que requieren energía segura en forma continua durante todo el proceso, que las energías renovables no pueden garantizar. Esto nos lleva al problema de fondo, que es el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, bueno, digamos, hay factores que afectan los planes para una transición energética. Uno de ellos es el crecimiento exponencial de la población, lo cual conlleva una mayor demanda de energía y de producción industrial
y lleva también atado a sí mismo la creación de residuos y contaminación creciente. Se espera que la población, para fin del planeta, será de unos 9.800 millones de personas para el 2050, y que la demanda energética será por lo menos un 50% superior a la actual. Por lo tanto, nos dice que cualquier plan de transición energética tiene que considerar no solo las limitaciones para proveer la energía, la demanda actual, sino el eventual crecimiento de la demanda en los próximos años, los próximos 20, 30 años. ¿Qué es el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial es cuando algo crece, como en esta línea roja, una cantidad fija cada cierta medida de tiempo, cada mes o cada año, una cantidad fija, ¿no es cierto? El crecimiento exponencial es cuando algo crece un porcentaje por sobre el valor anterior todo cada determinado tiempo. Por ejemplo, un 10% anual, un 20% anual, una cosa así. Esto hace que el crecimiento de esa cantidad inicial baja aumente en forma drástica a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Esto, un ejemplo que tenemos es el de la población mundial. El mundo tardó hasta el año 1804, es decir, tardó 200.000 años para llegar a sus primer 1.000 millones de personas, para llegar a 1.000 millones de personas. A partir de ahí tardó 126 años para llegar a 2.000 millones de personas. 30 años para llegar a 3.000 millones de personas. 14 años para llegar a 4.000. En este momento estamos en 12 años para llegar a 8.000 millones de personas. Es decir, estamos en esta parte de la curva de crecimiento exponencial que por cada ciclo de 12 años, la cantidad de personas aumenta en una cantidad considerable. Esto nos pone sobre aviso de un problema muy grande. Estamos creciendo de una manera que excede lo que puede aguantar el planeta. Bueno, esto es más o menos lo que les contaba anteriormente. Desde el 1800 hasta ahora, la energía fósil aumentó 1.300 veces, ¿no es cierto? El consumo per cápita desde el 1804 aumentó 13 veces, 25 veces en los países más ricos. Es decir, no solo se suma el crecimiento exponencial a los problemas del mundo, sino el crecimiento desigual. El crecimiento exponencial lleva a que estemos haciendo un esfuerzo muy grande para eliminar la creación para controlar el cambio climático, pero ese esfuerzo está siendo de alguna manera cancelado por el crecimiento exponencial. El aumento de demanda por el crecimiento normal de la población, sumado al aumento de demanda por el aumento del estándar de vida de la población, hace que aumente la producción de una manera tan grande que aumenta junto con ello el consumo de energía y la creación de gases de efecto invernadero. Típicamente, por cada unidad, o digamos, el aumento de emisiones asociadas al crecimiento poblacional canceló el 2/3 de las emisiones evitadas por medio de mejoras en la intensidad energética. Es decir, que por un lado estamos haciendo un gran esfuerzo durante el último medio siglo para reducir los gases de efecto invernadero, para evitar el cambio climático, y lo estamos cancelando parcialmente solamente con el crecimiento poblacional. Típicamente damos 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. El crecimiento poblacional es un problema que es muy difícil de tratar. Hay muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que es necesario discutirlas, ponerlas sobre el tablero, porque evidentemente nos está llevando al mundo en una situación de crisis. En este momento, el crecimiento global de la población es 1,05 de todo el mundo, hasta hace unos pocos años atrás era 2,3%, es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo para reducir el crecimiento poblacional, pero todavía tenemos, por ejemplo, que la fertilidad en este momento a nivel global es de 2,3 hijos por cada mujer, por cada persona. El nivel de reemplazo es de 2 o 2,1 hijos por persona. Es decir, que estamos excediendo el nivel de reemplazo. Significa que están haciendo más gente que la que se está muriendo.
Como consecuencia de toda esta explosión de la población, esto trae consecuencias como la inseguridad alimentaria. Esto se está viviendo en muchas partes del mundo, África sobre todo, muchas partes de Asia. Hay una pérdida de biodiversidad que la vamos a analizar un poco más adelante. Estamos contaminando el ambiente con productos plásticos. Hay problemas sociales, hacinamientos, colapso de las infraestructuras, desempleo, mala administración, conflictos, pobreza, desigualdades, etc. Hay problemas ambientales, como sequías, deforestación, inundación, degradación de suelo. El consumo, en este momento, es un 170% de la capacidad regenerativa del planeta. En el año 1960 era un 73%. ¿Qué significa esto? Que en este momento nosotros estamos consumiendo un 100%, un 170% de todo lo que puede regenerar el planeta a través de la captura de la energía del sol. Esto significa que típicamente para el mes de agosto ya hemos consumido todo lo que el planeta puede darnos para todo un año de vida. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos, lo hacemos en forma artificial por medio de combustibles fósiles. Este crecimiento exponencial se manifiesta también en el crecimiento exponencial de la curva de dióxido de carbono. NOAA, nuevamente National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, muestra la curva del crecimiento del dióxido de carbono y nos muestra, nos muestra que pese a 33 conferencias en los últimos 50 años, conferencias para controlar la emisión de dióxido de carbono, para hacer un mundo un poquitito más limpio, más sustentable, la curva de crecimiento de dióxido de carbono sigue como si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido ningún esfuerzo. Y el esfuerzo se hizo. No tanto como se debería, eso hay que reconocerlo, se puede hacer mucho más, sí señores, se puede hacer mucho más, pero hay un esfuerzo que se hizo y ese esfuerzo no se manifiesta de ninguna manera en la curva de crecimiento de dióxido de carbono. Esto nos dice que hay otro factor que va más allá de los acuerdos que se pueden hacer, que está pesando sobre esa emisión de dióxido de carbono. Y ese factor es el consumo de energía debido al crecimiento poblacional. El crecimiento exponencial se manifiesta de muchas maneras. Por un lado tenemos el crecimiento de la población, el crecimiento del consumo per cápita, el crecimiento global de energía. Como pueden ver, sigue la curva de crecimiento exponencial. Esta otra curva es realmente una curva que asusta. Nos dice que, por ejemplo, desde el año 43 hasta ahora se ha consumido el 90% de toda la energía que se haya consumido en el mundo. Yo soy del año 47. Significa que en mi lapso de vida se consumió el 90% de toda la energía que jamás se haya consumido en el mundo. En los últimos 30 años se consumió el 50% de toda la energía. Muchos de los oyentes pueden estar dentro de esta edad de 30 años, ¿no es cierto? Y esto nos da una magnitud del impacto que tiene el crecimiento poblacional en el consumo de energía y en la contaminación. Este otro gráfico... Roberto, ¿Sí? perdón que te interrumpa, tendríamos 10 minutitos más, por favor. Listo, sí, ya estoy llegando. Este otro gráfico nos dice que el crecimiento exponencial se manifiesta de distintas maneras, no solo en la población, en el represamiento de ríos, en el uso del agua, el consumo de fertilizantes, en la cantidad de restaurantes McDonald's. Cuando crece la población, aumenta la cantidad de restaurantes McDonald's. El consumo de papel, la población urbana, la cantidad de vehículos urbanos, la cantidad de teléfonos, en fin. El crecimiento exponencial es un impacto global en todas las áreas. No hay área que no esté afectada por este crecimiento. Y este último gráfico nos habla del impacto de la población, del impacto de la humanidad en los distintos sistemas del planeta Tierra. La parte roja, las partes rojas, las barras rojas, es la parte que quedó afectada o dañada por la humanidad, por el crecimiento humano. La parte azul es la parte que no ha sido dañada. Por ejemplo, vemos que el crecimiento de la humanidad ocupó un 70-75% de la superficie de la Tierra. Hay solamente un 25-30% que no ha sido dañado, que está intacto. Los océanos, otro 70%, han sido afectados. Tengan en cuenta, por ejemplo, el calentamiento
de los océanos debido a la absorción del dióxido de carbono del aire. Las algas marinas, estamos entre un 45%, otro tipo de algas marinas un 30%, los peces marinos, grandes predadores como los tiburones, las orcas, ya exterminamos un 70%. Las ballenas, exterminamos un 70%. La superficie de coral, un 50% ya desaparecieron por el calentamiento marino. La vegetación terrestre, otro 50%. Los humedales del mundo, un 80-85%, destruidos o afectados de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos construyendo barrios, playas de estacionamiento, fábricas, rutas, carreteras, encima de humedales, con lo cual estamos destruyendo precisamente la fuente de reparación, la fuente de potabilización del agua que consumimos. Como vemos, casi todos los sistemas del mundo están siendo afectados, ¿no es cierto? Digamos, los animales salvajes, la población de vertebrados, y esto se publicó hace poco, decían de un 60%, en realidad estamos pensando en un 70% de todos los vertebrados del mundo han desaparecido. Es decir, los vertebrados, las víboras, elefantes, vacas, las vacas no, los animales caseros no. Todos los animales salvajes que ustedes puedan pensar han ido desapareciendo por el avance de la humanidad. ¿Cómo superar nuestros excesos? ¿Qué hacer a partir de ahora? Tenemos que aceptar, discutir y aceptar que se excedió la capacidad de regeneración del planeta y que se llegó al fin del crecimiento ilimitado. Tenemos que aceptar las dificultades teóricas y prácticas para una transición a energías verdes. Tenemos que reestructurar la economía para mantenerse dentro del presupuesto permisible de carbono, mientras se desarrollan alternativas sustentables. Tenemos que asignar el presupuesto energético remanente, por medio de impuestos, por ejemplo, a usos esenciales, como ser la producción de alimentos, calefacción del hogar, transporte esenciales para las ciudades. Tenemos que relocalizar las actividades económicas esenciales. Es decir, no podemos permitirnos tener fábricas que exporten a todo el mundo desde la China para consumirlas acá en la Argentina. Esas fábricas tienen que estar ubicadas en la Argentina o en los Estados Unidos o en cada país. No podemos seguir comprando medias o zapatos hechos en China o en la India, porque es un contrasentido con respecto al transporte. Tenemos que desarrollar estilos de vida sustentables y tenemos que ver de cómo implementar estrategias para que nos permita descender la población global a 2 o 3 mil millones de personas que podrían vivir confortablemente dentro de los límites biofísicos de la naturaleza. Estas son tareas muy difíciles, son tareas, muchas de ellas quizás imposibles, son tareas que nos van a llevar a confrontaciones, por supuesto, pero si no las discutimos, nunca nos vamos a hacer cargo de ellas y el mundo va a seguir creciendo. Tengan en cuenta que para el 2100 se estiman cerca de 11.000 millones de personas sobre el planeta. Hoy en día somos 7.800 millones. Hay cambios imprescindibles, ¿no es cierto? La abolición del crecimiento económico perpetuo, ya lo hablamos. La asignación adecuada de costos de externalidades. La persona que crea o que hace un auto, la fábrica que hace un auto, tiene que incluir en el costo del auto el costo de limpiar el auto una vez que el auto se terminó. Cómo sacarse el auto de encima. Eso tiene que estar incluido. Cosa de que no pensemos que eso es algo que lo compramos una vez y después nos olvidamos, que queda contaminando para siempre. Tenemos que abandonar rápidamente el uso de combustibles fósiles, aún a sabiendas que las energías renovables tienen sus limitaciones. Tenemos que pensar, seguir insistiendo en migrar fuera de los combustibles fósiles. Tenemos que establecer o empujar al gobierno para que implemente regulaciones estrictas de mercado y adquisición de propiedades. Tenemos que terminar con las influencias corporativas, el lobbying de las empresas. Y primero y principal es el empoderamiento de la mujer. Una mujer educada que gana un sueldo digno es una mujer que empieza a tener chicos más tarde en la vida y tiene menos chicos. Por lo tanto, es el factor principal. Es un tema que tenemos que poner en el tablero y tenemos que discutirlo con la mente abierta, no solo porque es un problema de supervivencia como especie, sino que es un tema de justicia elemental, que la mujer pueda ganar lo mismo que gana el varón en su tarea, iguales sueldos para iguales tareas, y que sea dueña de su cuerpo. Es una condición imprescindible de una sociedad moderna.
¿Cómo enfrentar el cambio climático? ¿Se puede hacer algo para el cambio climático o no se puede hacer nada? Si hacemos algo para evitar el cambio climático, hay que programar cortes rápidos en el uso de combustibles fósiles, hay que cortar, por ejemplo, un 50% en 10 años, lo cual es muy difícil. Arriesgar altos niveles de desempleo y quiebra, eso implica arriesgar altos niveles de desempleo y quiebra de negocios, implica poner en riesgo a las ciudades que dependen 100% de combustibles fósiles, y implica también desencadenar disturbios que desemboquen en caos social y colapso económico. Es decir, si hacemos algo para prevenir el cambio climático, ese algo va a tener consecuencias que las tenemos que aceptar, las tenemos que discutir. Si no hacemos nada para el cambio climático, que se mantiene firme el paradigma del crecimiento y la ilusión de que la tecnología vendrá al rescate, vamos a continuar dependiendo de los combustibles fósiles y arriesgamos desertificación, colapso de la diversidad, escasez alimentaria, migraciones masivas, caos social y colapso económico. Es decir, hagamos algo o no hagamos nada, el planeta está en un problema y tenemos que pensar qué es lo mejor para nosotros, para el planeta, pensando en que vamos a tener consecuencias a corto y mediano plazo. Digamos, lo que estamos haciendo, el planeta ya nos está haciendo saber que no aguanta más. Tenemos que pensar cómo hacer, y pensando en el futuro, tenemos que pensar qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, nuestros nietos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay actitudes, hay acciones que nosotros podemos tomar hoy en día. Como yo comentaba anteriormente, el empoderamiento de la mujer es una tarea prioritaria para cualquier sociedad, independientemente de las religiones, independientemente de las doctrinas que hayan en cada país, independientemente de los prejuicios que puedan haber. Esto es algo que tiene prioridad y hay que ponerlo de manifiesto. Hay que tener en cuenta, esto ya fue experimentado, esto ya está probado. En India hicieron un experimento, creo que fue en el estado, no sé, no recuerdo si fue en el estado de Gujarat. Hicieron un experimento, ¿qué pasa si educamos a la mujer? Solamente educar a la mujer. Bueno, en ese lugar se encontraron con que la mujer conseguía un trabajo, conseguía su sueldo, un sueldo digno o igual al del varón, y empezaba a tener chicos más tarde. Esto es algo que está comprobado, no hace falta volver a analizarlo, pero son temas que hay que ponerlos en el tablero. Si no se ponen en el tablero, si no se discuten, nunca se van a tratar. Al final tengo fuentes de información, tengo unos paneles con las distintas fuentes de información que yo usé. Hay mucha más información sobre los distintos temas que hemos tratado. Por supuesto, pueden contactarme por medio de un email o pueden acceder a este tipo de información que les va a brindar un poco un panorama un poco más amplio con respecto a la posibilidad o a la capacidad que tenemos de una transición energética y a qué nos arriesgamos en cada caso. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Realmente bastante contundente tu presentación, preocupante, y creo que va a ser uno de los elementos y bueno, varias cosas que has mencionado que nos van a servir para el debate, para los paneles que estamos impulsando para la próxima semana. Los datos son realmente muy duros. Yo quería empezar la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han llegado acá al Zoom, ¿no? Y no sé, Roberto, tal vez si tú me has pedido que una por una vayamos resolviendo para ir, tenemos media hora, son como 12, 14 preguntas más o menos las que han llegado, entonces hay que más o menos movernos en ese margen. Adelante. Entonces, perdón. Entonces, la primera pregunta que nos ha llegado es de Yesenia, ¿no? Y pregunta, ¿qué políticas y acciones concretas considera que deberían hacer los países, sobre todo de América Latina, para pasar a una transición total y eficiente hacia otras fuentes de energía más amplias, limpias y renovables? Creo que de alguna forma está en tus conclusiones, pero a ver si tal vez puedes un poquito ampliar. Sí, el tema es este. Es muy difícil planear una transición energética si al mismo tiempo seguimos creciendo sin límite como hasta ahora. Una manera de pensar en una transición es decir, bueno, vamos a reducir la demanda.
tenemos que reducir la demanda, no podemos seguir consumiendo como si el mundo fuera infinito. Es muy difícil para cualquier gobierno o para cualquier entidad programar algo para una población que hoy en día excede cualquier tipo de proyecto que uno quiera hacer y que sigue creciendo, ¿no es cierto? Tengan en cuenta, la demanda de energía en 50 años o en 30 años para el 2050 se estima que va a ser un 50% mayor. Por lo tanto, es muy difícil. Si hoy no da abasto el planeta para proveer de energía, la energía justa y merecida a toda la población del planeta, pensemos que los países favorecidos son los que más consumen, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no tiene acceso a energía. Si que hoy en día hay problemas para llegar a una distribución justa, equitativa de la energía, ¿cuánto más será para un planeta que en una demanda un 50% mayor? Entonces, un plan concreto para cualquier gobierno va a ser primero tratar de reducir la demanda. No podemos mantener un mundo en el cual cada cual quiera tener su auto o cada cual quiera tener su teléfono o su televisor. Digamos, hay que reducir drásticamente la demanda. Te cuento que a principios del 1900, en Estados Unidos el habitante medio consumía un 10% de la energía que se consume actualmente en el país. Y vivían, ellos hacían su vida, ¿no es cierto?, no se morían. Es decir, uno puede implementar cambios que hagan reducir de alguna manera el estilo de vida y que nos permitan suplantar los lujos de la sociedad moderna con métodos distintos de supervivencia. El transporte público es una de ellas, ¿no es cierto? La ubicación local de las fábricas, ¿no es cierto? No seguir comprando en otros países, sino seguir fabricando en nuestros propios países todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? La electrificación es un tema que hay que impulsar. Yo creo que si bien la energía renovable no va a ser suficiente para mantener todo el transporte, la capacidad de transporte que tiene hoy el mundo, en un mundo mucho más chico, mucho más limitado, donde la gente no tenga la capacidad de viajar largas distancias, tener un molino de viento, varios molinos de viento en forma local, con todo el sistema urbano o toda la zona rural correspondiente electrificada, permitiría seguir moviendo a la gente, seguir moviendo cargas y descargas, ¿no es cierto? Es decir, hay tareas que se pueden comenzar ya mismo. Dame un segundito. Discúlpenme, tengo un gato que está maullando detrás mío y tuve que cerrar la puerta. Hay tareas que se pueden empezar antes que pensar en cómo proveer energía verde o energía verde renovable hoy para satisfacer las demandas actuales. Hay que pensar cómo reducir la demanda actual para achicarnos a un modelo de consumo que sea más racional, ¿no es cierto? No hay una hoja de ruta. Cada país es distinto, cada país tiene su propia geografía, su propia idiosincrasia, y no hay un modelo que se pueda aplicar en todos lados. Cada cual tiene que buscar de qué manera podemos achicar nuestro consumo, podemos hacer nuestro consumo un poco más sustentable, ¿no? Entonces, la pregunta no tiene una respuesta concreta. El mundo nunca estuvo en esta situación. Un problema de cambio climático, con calentamiento global, con falta de energía y con un crecimiento poblacional que supera cualquier medida racional. Entonces, nadie puede decir, esta es la solución. No hay soluciones. Realmente hay pasos que se pueden tomar de a poco, pero digamos, no es una tarea sencilla. Yo no soy capaz de decir exactamente qué es lo que hay que hacer. Son temas que todos tenemos que discutir. Y hay que tener en cuenta otro detalle. Acá no hay expertos. No hay expertos. Todo el mundo puede aportar su granito de arena en proveer soluciones. El que crea o el que diga ser un experto en estos temas no está faltando a la verdad. Vale, Roberto. Hay otra pregunta acá. Rodrigo nos escribe y dice, el IPCC recomienda el uso de biocombustibles e incluso estima destinar
7 millones de hectáreas a la producción de materias primas requeridas para ello. Da la impresión que el IPCC está planteando sustituir problemas de gran calado, calentamiento global, por problemas de menor calado, la gestión ecológicamente compatible a la agricultura. ¿El IPCC ha perdido el norte? Efectivamente. Hay muchos estudios que nos muestran que los biodiesel, los biocombustibles, tienen una muy baja tasa de retorno energético. Típicamente uno gasta, la tasa energética depende de dónde venga el maíz con el cual se fabrica el biodiesel. Hay regiones donde tiene una mayor tasa de retorno energético que otras, pero típicamente está entre 1 y 2. 1 y 2. Es decir, yo invierto, si tiene una tasa energética de 1, significa que yo invierto 1 metro cúbico de petróleo para producir 1 metro cúbico de biodiesel. Entonces, ¿dónde está la ganancia? No gano nada, ¿no es cierto? Y en algunos lados tiene una tasa de retorno energético negativa. Es decir, que yo gasto más combustible en producirlo que lo que eso me entrega. Además, hay que tener en cuenta, el crecimiento poblacional avanzó sobre áreas cultivables de distintas maneras, favoreciendo la desertificación o construyendo playas de estacionamiento sobre donde antes eran áreas productivas. Es decir, que a nivel global, las áreas cultivables se han reducido drásticamente. Entonces, pensar en usar áreas cada vez más chicas para hacer biodiesel parece es una temeridad, es un sinsentido en un país, en un mundo con población en aumento. El problema de la población en aumento no es fácil de solucionarlo. Tengan en cuenta un detalle. El gas natural se usa hoy en día para producir amonia, y la amonia se usa para producir fertilizantes. Eso es el proceso se basa en el Haber-Bosch. Es un proceso para extraer nitrógeno del aire, mezclarlo con hidrógeno del gas natural y con eso hacer la amonia. En un mundo donde se esté acabando el gas natural, va a haber menos fertilizantes nitrogenados. El fertilizante nitrogenado se implementó a partir de la Primera Guerra Mundial y se estima que contribuyó a solucionar los problemas de alimentación de unos 4.000 millones de personas, ¿no es cierto? Sin gas natural se complica alimentar a 4.000 millones de personas, ¿no es cierto? Es decir, pensar en usar recursos limitados como la tierra arable, como el gas natural, solamente para hacer biodiesel, es un contrasentido. Es algo que realmente no está bien pensado y hay que de alguna manera negarlo, el proceso. Sobre lo que dices y más o menos vinculado a la pregunta, Roberto, un compañero Jesús escribe, por todo lo señalado en la exposición, se puede concluir que los objetivos del desarrollo sostenible al 2030 en materia económica, energía, pasivos ambientales y otros factores sociales no se podrán cumplir incluso al 2050. ¿Es cierta esta afirmación que hace? Absolutamente, eso es verdad. Estamos muy lejos de cumplir con los objetivos. Tengan en cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, que es un actor de peso, se retiró de los acuerdos, ellos no contribuyeron para nada. Acá localmente, por ejemplo, eliminaron todo tipo de normas para el control de la emisión de metano o de gas natural al aire. Es decir, que la gran explotación de fracking que se hace acá en Estados Unidos contamina de una manera escandalosa, ¿no es cierto? Es decir, estamos yendo para atrás en ese sentido. Digamos, no hay pasos concretos. Hay lugares como China, por ejemplo, que está haciendo un buen esfuerzo para convertir a energías renovables, pero el problema es que China es tan grande, la demanda es tan colosal en China que muy difícilmente puedan impactar el consumo global o las emisiones globales, ¿no es cierto? Decididamente estamos muy lejos de llegar al objetivo del 2030-2050. Ya. Huáscar nos pregunta, ¿cuáles son las principales motivaciones de los gobiernos para mantener el crecimiento económico perpetuo?
Bueno, el capitalismo está en el centro de todo esto. El sistema capitalista puede funcionar solamente si puede aumentar continuamente el crecimiento. Es la única manera de aumentar el retorno de inversiones para los inversores del sistema, ¿no es cierto? Si el sistema no asegura un aumento en el retorno de las inversiones, los inversionistas se van con la plata a otro lado. Entonces está en el corazón del sistema, está en la necesidad imperiosa de crecer, crecer, crecer. Digamos, no lo pueden evitar. Un sistema que no crece, digamos, entra en, ¿cómo se llama? Bueno, se paraliza la economía, ¿no es cierto? No me sale la palabra. Digamos, está dentro del corazón del sistema. Uno tiene que luchar realmente para que se termine de una vez por todas el sistema capitalista. Tengan en cuenta una cosa, el sistema capitalista comenzó con el crecimiento de la energía fósil. Comenzó a fines del 1700 con el desarrollo de la industria del carbón y después siguió con el petróleo. Sin energía fósil no hay sistema capitalista, no se puede mantener. Entonces sabemos que el sistema va a colapsar. Lo único que nosotros queremos es que no colapse y nos tire todo encima a nosotros, sino que hacerlo de una manera controlada. Tenemos que luchar para que se termine el sistema capitalista, luchar por un sistema en donde la gente, el trabajador, el pueblo, tome las decisiones sobre en qué dirección quiere ir, no que la tome un Bill Gates, por ejemplo. Eso es una tarea que tenemos todos por delante. Tenemos que hacerle saber al gobierno que a donde nos está llevando no nos conviene. Lamentablemente el gobierno no escucha, ningún gobierno escucha, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, en ningún lado escuchan, ¿no es cierto? La única manera que el gobierno preste atención a lo que quiere el pueblo es saliendo a las calles. Y es la única manera, digamos, uno lamenta tener que ponerse en esas situaciones, pero si uno no sale a la calle, el gobierno no hace nada. Sigue adelante con sus planes de crecimiento. ¿Por qué? Porque los gobiernos están para servir a la industria, están para servir al gran capital, no están para servir al pueblo. Entonces, mientras el pueblo no ponga presiones, el gobierno no va a tener ninguna necesidad de cambiar nada. Sobre lo que comentas, Roberto, María nos escribe respecto al tema del sistema capitalista, ¿no? Y la implicación en la crisis que se viene. Pero también nos pregunta, ¿qué opina de que los ambientalistas debemos ser más políticos para denunciar y sacar de nuestros países y gobiernos a dichas empresas capitalistas y sus intermediarios? Yo creo que la acción ambientalista por sí sola tiene patas cortas, no nos lleva muy lejos. Tenemos que integrar la acción ambientalista, las peleas por el agua, por el aire, por la producción de alimentos, en un sistema político, en un organismo político que nos permita pelear políticamente muchos de estos problemas. Pelear solamente porque nos están construyendo una calle en donde no queremos o porque nos están contaminando el agua, termina una vez que se agotó el problema, ¿no es cierto? No nos deja mirar hacia el futuro. Creo que es imprescindible que nos integremos en forma de un partido político, cada cual tiene sus distintas ideas políticas y un tema que es para discutirlo, ¿no es cierto? No quiero proponer una solución, pero básicamente un partido político, un sistema político en el cual el pueblo sea el dueño de las decisiones, no los grandes capitales. Entonces, no hay solución a esto mientras no encaremos esto, no encaremos la solución de problemas políticos usando métodos políticos, ¿no es cierto? El pueblo tiene que, pienso yo, es mi opinión, ¿no es cierto? Tiene que estar en la calle para forzar a la decisión de temas políticos. Pero esto hay que encararlo de una manera mucho más organizada. No es con salir a la calle protestando con un bombo o con un silbato que esto va a cambiar. Hay que trabajar en forma mucho más orgánica, que muchos países lo están haciendo, de una forma mucho más orgánica, para hacernos escuchar y hacerles saber a los gobiernos que esto no va más. Rosario nos escribe, ¿cómo hacemos compatibles el consumismo al que nos llevan las empresas
con la reducción necesaria del consumo innecesario, ¿se estaría poniendo en vigencia la teoría malthusiana sobre la población? ¿Cuál será la reacción global de la sociedad al respecto? Yo personalmente creo que Malthus tenía razón, y esto lo estamos viendo ahora. Las grandes hambrunas que hay en muchas partes del mundo se deben en parte a los problemas de distribución. Muy poca gente se queda con muchas cosas y mucha gente no tiene nada. Pero eso es una parte del problema. Si tuviéramos una población estable de 1.000 millones de personas en el mundo, el problema seguiría estando, la mala distribución, ¿no es cierto? Pero cuando hay un problema de que somos 8.000 millones de personas, que ya no alcanzan las áreas cultivadas, no alcanza el agua, no alcanzan los medios normales de vida, uno tiene que pensar, que hay otro problema, ¿no es cierto? Y estamos llegando a la situación que se planteaba Malthus en su momento. El planeta tiene un límite, y una vez que uno llega a ese límite, la naturaleza se hace cargo. En general, la naturaleza es bastante cruel. Cuando una población excede los límites del nicho donde está, la naturaleza, mediante el hambre, saca a muchos de esa población. Y eso es lo que va a pasar en el mundo si no tenemos cuidado, si no tenemos la precaución de limitarnos a nosotros mismos. No podemos seguir creciendo como si el planeta fuera infinito. Eso ya lo vio Malthus, ¿no es cierto? Y se trató de negar lo que decía Malthus, ¿no es cierto? Claro, lo que dice Malthus me asusta un poco. Se trató de negar, pero la realidad está presente. ¿Cuántos pueblos de África, de Asia, en Latinoamérica mismo, cuánta gente tiene hambre, ¿no es cierto? Y no hay manera de conseguir que esa gente pueda quedar bien alimentada. Entonces, no podemos negar una realidad que la tenemos delante de los ojos, ¿no es cierto? Somos muchos para un planeta que no da abasto, no da abasto. Hay ciertos elementos que en muy poco tiempo vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, para producir cualquier tipo de agricultura, para la agricultura, cualquier producto de tipo de vegetales, hace falta fósforo. Fósforo, potasio y nitrógeno. Potasio hay en el planeta, nitrógeno hasta ahora se puede fabricar usando el método Haber-Bosch, pero fósforo va quedando muy poco. No hay soluciones al problema del fósforo. ¿Qué va a pasar con la agricultura cuando se acabe el fósforo? Se va a apagar, como un fósforo que se apaga, ¿no es cierto? No hay soluciones, ni siquiera hay estudios que permitan ver la luz al final del túnel y decir, podemos sustituir el fósforo con, no sé, aluminio, lo que sea. No existe eso. Entonces, estamos viendo los límites del planeta, lo estamos viendo ahí cerquita nuestro. No son una cosa que va a pasar a futuro. Cuando yo era chico, pensábamos que los problemas llegaban a futuro y no nos importaba. Era una cosa que sí, va a pasar dentro de 70 años, cuando yo sea viejo, no me importa. ¿Viste? Pero ahora los problemas ya están. Los años ya pasaron, estamos acá. Y la contaminación está, el agotamiento de recursos está, el problema del agua es un problema que afecta a todo el mundo. Todo el mundo tiene problema de agua, ya sea por escasez o por contaminación de agua. Y no se hace nada realmente serio para prevenirlo, para terminarlo. Es decir, Malthus tenía razón. Estamos creciendo tanto que no, digamos, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y tenemos que ver cómo termina esto, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue? Evidentemente el planeta no puede seguir creciendo. Hoy en día ya excedimos los recursos del planeta. Sin energía, bueno, ya está. Perfecto. Roberto, un favorcito. Nos están pidiendo si puedes cerrar tu presentación para tener la pantalla completa. Discúlpame, me olvidé. Adelante. No te preocupes. Hay una pregunta que, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ana nos pregunta que en el escenario que has expuesto, planteado, ¿qué elementos o cómo se modificaría ahora con la pandemia? ¿O qué consideraciones se podría aumentar o, bueno, qué cambios conllevaría el tema de la pandemia en el escenario que nos has mostrado? Ana, realmente no sé qué decirte. El tema de la pandemia es un tema que nos afecta a todos. Nos agarró a todos descuidados. Si bien hace años que se viene hablando de la posibilidad de una pandemia,
Hace como 20 años por lo menos que esto está latente, se sabe que llega en cualquier momento. Por fin llegó y nos encontró a todos mirando para otro lado. No hay una política clara en ningún gobierno. Ningún gobierno del mundo sabe qué hacer y hacen lo que les parece realmente. Honestamente, no hay una manera clara de salir de esto teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. Vamos a tener que esperar a que se termine de un momento a otro la pandemia, tal como llegó de golpe, se va a ir de golpe, no sé cuándo, esperemos que sea pronto, pero no hay nada, no hay planes concretos que yo sepa para organizar el mundo, la economía de una manera distinta basándonos en el impacto de la pandemia. Creo que esta debería ser una elección de oro para la humanidad, aprovechar este impacto que nos ha destruido, que nos ha desorganizado, que nos ha afectado tanto, para planear nuevamente. Pero nuevamente, no estamos pensando bien. La humanidad en general no está pensando en los problemas que se nos vienen. Y realmente no creo que ningún gobierno en ninguna parte del mundo tenga claro qué hacer a partir de ahora. Ya. Aquí hay otra pregunta, Roberto. José Luis nos dice un par de preguntitas. Las propuestas de Roberto coinciden con las propuestas de los pueblos indígenas. Roberto está al tanto de la reivindicación de los pueblos indígenas. Dos, el modelo extractivista está destinado al desastre socioambiental. Pero entonces, ¿por qué nuestros gobiernos insisten en un modelo catastrófico como el extractivismo? Bueno, digamos, la pelea de los pueblos indígenas la conozco bien de cerca. Estuve viviendo en Esquel, en la Patagonia Argentina, donde el pueblo mapuche está peleando por la recuperación de sus territorios, donde el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén está siendo afectado por vaca muerta, el desarrollo del sistema de vaca muerta. Es decir, conozco bien de cerca los problemas de los pueblos indígenas y también conozco las propuestas de los pueblos indígenas donde ellos proponen volver a la naturaleza o seguir con los métodos tradicionales que son realmente los que les han permitido sobrevivir distintas hecatombes, distintos desastres que les trajo la civilización, ¿no es cierto? Es decir, creo que en muchos aspectos lo que han hecho los pueblos indígenas son un modelo que poco a poco vamos a tener que ir imitando. El respeto a la naturaleza, pensar en el futuro, pensar que estamos de paso solamente, que no somos los dueños de esto, es algo que es imprescindible. Es imprescindible. Pero es difícil implementar eso en una ciudad grande. Si uno habla en estos términos, en el medio de Buenos Aires o de Nueva York, a uno lo sacan corriendo. La gente no sabe de qué está hablando. Esto tiene mucho más alcance dentro de las regiones rurales del país, ¿no es cierto? Lamentablemente no llega el discurso a todos los niveles donde debería llegar. Con respecto a las explotaciones, a los megaproyectos extractivos, hay que tener en cuenta una cosa. Acá hay mucha plata de por medio, mucha plata de por medio. El, digamos, el petróleo o la minería tiene mucha plata en los bolsillos y compra la buena voluntad de cualquier funcionario de cualquier gobierno, independientemente del signo que tenga. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Brasil, cuando estaba Lula. Cuando estaba Lula, Brasil privatizó y favoreció la extracción de minerales en todo Brasil sin ningún tipo de remordimiento de conciencias. En la Argentina, con la familia, con Fernández, Kirchner, todos los gobiernos peronistas en Argentina o no peronistas en Argentina, lo mismo. Digamos, ellos no tienen la capacidad teórica o la fuerza política o no tienen la voluntad propia para ponerse a salvo de esta contaminación. Entonces caen en la misma bolsa que cualquier otro, ¿no? Digamos, son seres humanos y tienen las mismas fallas que cualquier otro. Cuando uno espera de ellos un gesto de nobleza, ellos no lo tienen. Entonces se van a llenar los bolsillos sea como sea. En la provincia de Chubut, en este momento, están tratando de implementar la megaminería en el centro de la meseta, una zona donde no hay agua, donde tenemos un solo río en toda la provincia, que ya está menguando, un río que está cada vez más chico, más contaminado, y sin embargo siguen adelante con sus planes y lo presentan como la solución para el futuro.
con el único verso, el único cuento de que eso va a traer fuentes de trabajo, cuando en realidad se está demostrado que la minería, por ejemplo, no contribuye a la creación de puestos de trabajo, que la industria del petróleo, los puestos de trabajo son relativos, son escasos, es para unos pocos nada más, y tienen una vida muy corta. Es decir, se niega las realidades a efectos de favorecer negocios, peculados, trampas que hacen nuestros gobiernos desde siempre. Hay que tener en cuenta, los gobiernos de todo el mundo están creados para ayudar al gran capital, no para ayudar a la gente. En ningún caso trabajan para la gente. Yesenia nos vuelve a preguntar, o sea, ella plantea de que a nivel mundial las empresas transnacionales son las principales beneficiadas en la extracción de combustibles fósiles. Y pregunta si se conoce cuáles son las principales empresas a nivel mundial que están optando por energías renovables y limpias. Si existe esa figura o está presente. Hay varias empresas que dicen a partir de ahora somos verdes. Exxon, BP que antes era British Petroleum, Chevron, todos ellos hacen propaganda de que sí, ahora somos verdes, pero en realidad la realidad es la misma. El negocio de ellos está en producir gas y petróleo y venderlo y que seguir quemando. Ellos son los que le doblan la muñeca al gobierno central y los obligan a hacer leyes o actas o reglamentaciones que favorecen a la industria. Si un gobierno mañana quiere terminar con la industria o con la fabricación de automotores o con la industria del petróleo, van a estar las compañías privadas, son las primeras, por más verdes que sean, son las primeras en pedir ayuda al ejército, a quien sea, con tal de implementar sus planes. Ellos están acá para hacer plata, no están para hacer beneficencia. Entonces ellos se pueden proclamar todo lo verde que quieran, pero son empresas capitalistas. No hay una sola empresa petrolera que sea verde, porque desde el momento que están sacando petróleo, están contaminando. Perfecto. Tal vez una última pregunta acá. Doris plantea que si en Latinoamérica el incentivo a la producción de biodiesel puede relacionarse con el incremento a la deforestación y el tráfico de tierras. No conozco la realidad de toda Latinoamérica. Sé que en Argentina, por ejemplo, se usa soja, soja, para hacer el biodiesel, se usa corn para hacer el biodiesel. Ahora, si lo que empuja a las deforestaciones y el avance sobre las selvas es la intención de fabricar biodiesel, no lo podría garantizar. No puedo opinar realmente. En Estados Unidos, el biodiesel es una industria muy poderosa. Se basa más que nada en corn, en maíz, ¿no es cierto? Pero es áreas que se convirtieron. Antes producían trigo, por ejemplo, o maíz para consumo humano y ahora la dedican eso para consumo, para la fabricación de biodiesel. Esto acá en Estados Unidos. ¿Cómo avanzó realmente en Latinoamérica? No podría afirmarlo. Sé, por ejemplo, la experiencia de Colombia, que avanza con la palma aceitera. Estuve en la zona de Santander, en el norte de Colombia, donde avanzan con estas plantaciones de palma sobre territorios que estaban usados antes para hacer cacao o cualquier otro tipo de plantación. Pero bueno, quizá este sería un buen ejemplo, el de Colombia, donde yo positivamente puedo afirmar que se avanza sobre territorios cultivables para producir biodiesel. Este es un caso claro. No podría opinar sobre la Argentina u otros países. Creo que Brasil está en la misma situación de Colombia. Se está destruyendo el Amazonas para producir soja o maíz para hacer biodiesel, pero mi conocimiento en ese sentido es limitado. No quisiera arriesgarme a opinar sobre algo que no conozco. Y casado a esta pregunta, Roberto, un minutito más y con esto cerramos. Carla dice, si pregunta si en este proceso de generación de energía sustentable, métodos como el tema de los biodigestores, ¿tiene alguna perspectiva? O... Sí, evidentemente. Poder usar biodigestores es un gran paso adelante, ¿no es cierto?
Lo que pasa es, no sé, a escala industrial, que para alimentar, por ejemplo, de una gran población, cuál sería el rendimiento de los biodigestores, si se puede implementar en forma masiva. No conozco de ningún caso realmente así de forma masiva. Sé de casos en Dinamarca donde usan biodigestores, pero en forma limitada, donde utilizan todos los residuos, tienen vacas en esa zona, utilizan los residuos para calefaccionar las casas de la zona, ¿no es cierto?, en biodigestores. Ahora, si uno quisiera alimentar una población como la de Buenos Aires o La Paz, poblaciones grandes con biodigestores, no sé si se podría hacer, no sé si alcanza ese método como para satisfacer una población masiva. Perfecto, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos tenido una hora y media intensa, bastante intensa, con mucha información y con muchas cosas para pensar, que nos invitan y nos convocan. Y con esto también cerramos nosotros nuestro curso como tal, abriendo ya el espacio la siguiente semana para lo que van a ser los paneles. Justamente el lunes vamos a tratar el panel del fracking, ¿no? Las alternativas, la perspectiva en torno al fracking. Van a estar todas las personas que nos han acompañado en este proceso, en estas 5 semanas, y vamos a tener una discusión, un espacio en el que vamos a poder retomar en términos de análisis la información que ahora que hemos aprendido, que hemos estado viendo en todos estos días. Entonces, yo quiero agradecer a todas las personas que han estado hoy día en el curso, que han estado a lo largo del curso, agradecer a las personas que también se han interesado en todo este tiempo en participar. Les tengo la noticia de que si bien el panel tiene un contenido principalmente para, bueno, vamos a estar todas las personas del curso, lo vamos a transmitir desde el CEDIP en vivo y en directo por nuestras redes sociales. Entonces, cualquier persona que esté interesada, que quiera ver el panel como tal, nosotros vamos a publicar los links y toda la información para que puedan estar. Vamos a repetir el horario desde 5 a 6 y media, lunes y miércoles. Lunes, esta vez invertimos el orden. El lunes hacemos el panel del fracking y el miércoles hacemos el panel del litio. Entonces, están todos cordialmente invitadas para cerrar este proceso que, como les decía, es un proceso que nos interesa a todos y que nos llama a tratar de comprender mejor no solamente el tema del litio o del fracking como prácticas o como técnicas, sino también porque están ligadas a otros procesos y el tema de transición que hoy día hemos abordado es transversal al respecto. Entonces, Roberto, yo agradecer tu tiempo, agradecer toda tu buena onda que has tenido con nosotros, con el curso, ¿no? Y nos volvemos a ver el lunes en nuestros paneles. Hay una noticia más que me estoy olvidando No, vamos a hacer la misma metodología. Yo les voy a enviar los links correspondientes en Zoom. Por favor, si tienen a sus amigos, amigas que quieran presenciar los paneles, van a estar los links disponibles. Y otra noticia, ahora me he acordado, todos los videos los vamos a poner esta semana, ¿ya? Todos los videos de todo este proceso ya van a estar disponibles en línea por si quieren ir calentando el ambiente, recordando datos, información de todo este tiempo que hemos estado discutiendo, analizando. Y las presentaciones, como siempre, el viernes ya van a estar disponibles y vamos a tener todo el juego de presentaciones listas en el portal del CEDIP. Entonces, Roberto, muchas gracias por hoy y por todo este tiempo que hemos estado y por lo que viene también, que vienen los paneles. Y a todas las personas también, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Y un gran abrazo hasta Texas, Roberto. Un gran abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.